Muchas gracias a todos los hermanos pastores que han llegado de distintas partes. Esperamos que esta sea una reunión de grandísima bendición. Invocamos el nombre eterno del Señor para que su presencia esté aquí con nosotros. Que su bendición esté aquí con nosotros. Lo importante para nosotros es que la presencia de Dios esté aquí en medio de nosotros. En el nombre eterno de William, así sea. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy será un día de muchísimas bendiciones, de grandes bendiciones. Ya nuestro hermano Eduardo ya hizo referencia a todos los pastores presentes. Yo tengo acá la lista que me pasaron. Los pastores presentes de acá de Centroamérica, El Salvador, los de Guatemala, los de Honduras, los de acá tenemos México, tenemos Nicaragua y tenemos Panamá, Costa Rica. Una bendición poderlos tener a todos, y además de eso tenemos un grupo de pastores de Colombia, de Chile, ¿de qué otros lugares? Bueno, México ya le mencioné, Colombia está con nosotros, Costa Rica, Chile. Pues muy agradecido a Dios por todas estas personas presentes. Aquí en la lista que me dieron de Colombia no me anotaron al hermano Joel Osorio, ¿quién está? Pero aquí lo tenemos con nosotros y es el que nos va a iniciar hoy el estudio, pero no me lo anotaron aquí. Está el hermano Ernesto Murillo, tampoco lo anotaron, pero Ernesto también está con nosotros, ¿no? Ernesto Murillo. ¿Sí está? Ah, bueno. Hermano Alfonso Acero. Alfonso sí está. El hermano Fernando Montaño. Francisco Orlando Torres, que por primera vez acá. El hermano Montaño sí ha venido varias veces. Howard Parra Rodríguez, también es por primera vez, ¿no? ¿Es la cuarta vez acá? Ah, bueno, yo creí que nos visitaba. José Rodríguez. ¿Habrá algún otro de Colombia que no anotaron, verdad? No sé, pero no habían anotado a Joel ni al hermano Ernesto. Bueno, esta reunión va a ser de grande bendición. Nosotros venimos acá no como niños espirituales, como decía Pablo cuando llegó a Corintio, que quiso darles de esas bendiciones grandes que él estaba recibiendo de parte de Dios, hacerles partícipe de esos misterios que él estaba recibiendo de parte de Dios, que era el alimento para los hijos de Dios. Porque los misterios que Dios tiene es para sus hijos. Los misterios del reino de los cielos, Él los revela a sus hijos. ¿Vieron las últimas palabras que dijo ahí el hermano William en el mensaje de hoy? Para usted poder comprender la primera venida del Señor, la segunda venida del Señor, tiene que tener revelación del cielo. Esas palabras que él dice ahí al final, para usted poder comprender, tiene que tener revelación del Espíritu Santo. Si no, no la va a entender, no la va a comprender, le va a parecer locura, le va a parecer ridículo, le va a parecer que no es, y no lo va a entender. Mira el pueblo de Israel,
con todo el conocimiento que tenía de la Escritura, porque hay que ver conocimiento que tenía el sumo sacerdote. Eran gente que desde niño estudiaban las Escrituras y eran enseñados para ser líderes del pueblo de Israel con el conocimiento de toda la Escritura, de los profetas. Y llegó el Señor Jesús con la bendición de Dios para ellos. ¿Y qué aconteció? Dijeron que era un Belcebú, que era un demonio. No pudieron ver al Dios de la gloria manifestado en él allí. Al oírlo, ya ellos tenían que darse cuenta, si eran ovejas de Dios, ¿no?, que ese era el pastor, ese era el buen pastor. Pero con todo el conocimiento, ¿de qué le sirvió todo ese conocimiento? De nada. Por lo tanto, se necesita la revelación. Esa parte que oímos ahorita ya la hemos oído muchas veces. En este día en que vivimos es igual. Hoy necesitamos nosotros la revelación de Dios para poder entender los misterios de Dios. No es meramente por un estudio intelectual, no es meramente, como dice el hermano Brandt, comparando versículo con versículo, sino que se necesita una revelación del cielo. Pedro la recibió del cielo, dice el hermano William, no la pudo recibir acá porque acá no estaban enseñando quién era la manifestación de Dios allí en carne humana. Ellos no la vieron, ellos más bien enseñaban que Jesús no era de Dios. Pero Pedro recibió del cielo. Y es algo bien interesante, ¿no? Si ustedes ven ahí en la Escritura, ahí hay 2 versículos que ustedes pueden comparar en la Escritura. Primeramente, ahí eso, cuando está en Juan 10, debe ser por ahí el verso 20, cuando ellos dicen: ¿para qué le oyen? ¿No ve que tiene demonio? Y está fuera de decir, ¿para qué le oyen? No le oigan. Mientras tanto que Dios, acá en el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, le dijo: este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, fíjense ustedes, del cielo decían: a él oí. Y estos decían: ¿para qué le oyen? ¿No ve que tiene demonio y está loco? Está fuera de sí, quiere decir que está loco. ¿Para qué oyen ese loco? Y eso eran los líderes, esa era la religión de esa época, y eso eran los que estaban llamados a tener el conocimiento. Pero en el cielo decían, la voz del cielo era: a él oí. Él tiene la palabra de vida. El que oye su palabra tiene vida eterna. Y por eso decía Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad les hará libre, les libertaría de todos esos errores. Creer el error no te lleva a la vida eterna. Creer tu propia interpretación y la interpretación que tú le dejas a la Escritura, porque eso no te lleva. Lo que te lleva a la vida y lo que te da vida es la luz que viene del cielo. Es la revelación que viene del cielo. Esa sí te da vida. Pero lo que tú interpretas de acuerdo a tu capacidad humana
y de acuerdo a tu muchos estudios o de acuerdo a tu interpretación, ese error te esclaviza, te subyuga, te aparta de la verdad de Dios y te aparta de la vida eterna. Nosotros somos bienaventurados, porque el Señor dice que no es del que quiere, que no es del que corre, sino es más bien de Dios, que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y el que Él quiere endurecer, lo endurece. Hermano, nosotros somos bienaventurados de poder en este tiempo, poder ver, conocer la palabra de Dios, poder ver que Dios nos ha venido hablando. Usted tiene que tener en su mente, esto no lo olvide nunca, que es el Espíritu Santo el líder de la iglesia, es el guía. Allá en el monte Sinaí, ustedes ven en el capítulo 24, lean, anótenlo por ahí para que lo lean después, verso 15 al 18, cuando Moisés subió al monte, ahí en el monte Sinaí, cuando ellos llegaron allí, dice que la gloria de Dios se veía en el monte Sinaí. Y ahí en el verso 17 te la describe, cuando ellos veían la columna de fuego, de noche era como un fuego, de día era como una nube que cubría aquel lugar, y ahí estaba. Pero ahí en el capítulo, estoy hablando del capítulo 24, pero ahí Dios llamó a Moisés que subiera ahí. Cuando Moisés sube ahí en el capítulo 25, ya él le dice a Moisés: quiero que le pidas al pueblo que te dé ofrenda. Y después, ¿para qué? Ahí usted lo ve en el mismo capítulo 25. Hazme un tabernáculo donde yo morar. Ahora fíjense ustedes, cuando Moisés termina el tabernáculo en el capítulo 40, ¿qué fue lo primero que hizo Moisés? ¿Quién sabe qué fue lo primero que Moisés hizo? Está en la Biblia, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Moisés hizo del tabernáculo? El arca del pacto, el propiciatorio, donde iba a estar Dios. Primero tiene que ser siempre Dios. En el capítulo 40 ustedes ven que dice, y al final puso, que dice ahí en la Biblia, ahí en los últimos versículos del capítulo 40 de Éxodo, ¿qué fue lo que él puso al final? Ustedes lo tienen ahí en la Biblia. Y al final, finalmente colocó el atrio. Fue lo último. Lo primero fue el lugar santo, el lugar santísimo. Pues el lugar santo, y finalmente construyó el atrio. Y cuando terminó, que la obra terminó, ¿no ven ustedes lo que dice allí? Bajó la columna de fuego, y como dice el hermano William, ya nunca más la volvieron a ver en el Sinaí. La columna de fuego se mudó al tabernáculo de Moisés y estuvo en el tabernáculo de Moisés y acompañó al pueblo de Israel y atravesó el Jordán con ellos también, con el arca del pacto. Ahí iba la columna de fuego guiándolos todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estuvo la columna de fuego en ese tabernáculo hasta que se construyó el templo de Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿qué ve usted cuando Salomón termina el templo y se pone de rodillas? Señor, ya lo terminé. ¿Qué pasó allí? Bajó la columna de fuego, quemó el sacrificio y entró al lugar santísimo. La columna de fuego no se mudó más del templo de Salomón
hasta que ellos se apartaron de Dios y Dios mandó al profeta Jeremías y les dijo que venía Nabucodonosor, el cual iba a entrar y se iba a llevar todas esas cosas de oro que estaban en el templo. Ellos condenaron a Jeremías, lo mandaron a la mazmorra, porque les profetizó eso, pero no era Jeremías, era Dios, que ya se molestó con lo que ellos hicieron, porque hasta en el templo metieron sacrificios de dioses paganos. Y aún alrededor del templo habían hecho templos paganos. ¿Qué aconteció? Pues Dios estaba molesto con el pueblo y dijo, bueno, me voy de allí. Pero vean ustedes, hermanos, la columna de fuego vuelve a aparecer en un hombre, en un templo humano. Por eso fue que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. No era el templo de Herodes. El templo de Herodes, él dio una profecía, ahí no va a quedar piedra. Cuando Dios le dijeron, mira qué piedras tan grandes, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo eso va a ser destruido. Ahí ya no estaba la columna de fuego. La columna de fuego estaba ahora, ¿dónde? En un hombre. Ese mismo hombre, donde estaba la columna de fuego, fue el que les dijo, esperen en Jerusalén, porque el que está con vosotros va a estar ahora en vosotros. Y ellos esperaron en Jerusalén y vino esa bola de fuego dividida como en lenguas de fuego, y era la misma columna de fuego que se asentó sobre esos apóstoles y sobre esos creyentes allí, y comenzó esa obra que él dijo, que vendría el Espíritu Santo, el Consolador. Él les va a guiar, Él les va a consolar, y dice, y les va a recordar todo lo que yo les he hablado. ¿Ven? Entonces, Él les va a llevar a toda la verdad. Y eso fue lo que vino haciendo el Espíritu Santo. Bueno, la iglesia de Jerusalén, como ustedes saben, los apóstoles, ellos tenían, los apóstoles, si ustedes ven ahí en los hechos, se dan cuenta que los apóstoles, aún el líder principal de ellos, después de Pedro, fue Jacobo. Y ellos creían que había que guardar la ley de Moisés. Y ahí ustedes lo ven, que cuando llegó Pablo, ellos le dijeron, Pablo sabía que los sacrificios habían terminado, pero ¿qué acontece allí en el caso de Pablo, que fue el problema grande que tuvo Pablo? Que fue que Jacobo le convenció, le dijo, mira, la gente dice que tú estás en contra de la ley. Nosotros le hemos mandado una carta a los gentiles, que ellos se queden quietos, no tienen que circuncidarse, no tienen que guardar la ley de Moisés. Pero los judíos, nosotros aquí guardamos todas estas cosas. Es necesario que tú hagas unos votos. Hay unos 4 hombres, o no sé cuántos, varios hombres que van a hacer el voto. Ponte con ellos, págale los gastos y después hacen el sacrificio. Todavía tenían que hacer el sacrificio cuando ya Pablo sabía que ese sacrificio ya había sido hecho. Pablo no creía en eso, pero dice, para no contrariarlo, se rapó la cabeza, se metió al templo para hacer los votos, y uno que estaba allí también haciendo votos lo vio y lo conoció. Como el último día antes de cumplirse los votos, que ya iban a hacer el sacrificio, vino uno y dijo, este es el que anda por ahí por los países en contra de la ley de Moisés. Y ahí se formó ese tremendo escándalo que ustedes ven ahí, y por poco matan a Pablo,
y la guardia de los romanos lo sacó y se lo llevó para averiguar qué era lo que había hecho este hombre que lo estaban agolpeando tan feo. Y resulta que todo eso, ven ustedes cómo es el programa de Dios. Pablo sabía que eso no funcionaba, pero dice porque Jacobo le pidió para que ellos vean que tú siempre guardas también la ley y que tú también crees en la ley de Moisés y que tú también estás guardando eso. Pablo no guardaba nada de eso, porque él sabía que eso ya ellos estábamos viviendo es por la gracia, no por la ley. Pero digamos, por no contrariar ahí a los hermanos, se metió en eso y allí fue que tuvo ese gran problema que tuvo Pablo, que ustedes lo ven ahí en el libro de los Hechos. Entonces, ven ustedes, la columna de fuego que estaba con los apóstoles y estuvo allí con ellos todo el tiempo, pero ellos creían que el Señor Jesucristo venía a establecer el reino de Israel en Jerusalén, y así es, pero no era en ese tiempo ni era de esa manera. Pensaban ellos que el Señor Jesucristo venía para quitar al César y entonces establecer, y los que gobernaban allí por el César, sacarlo y establecer el reino. El Señor Jesucristo vino a vencer uno, no el César, sino el que gobernaba al César, al príncipe de los demonios, al que había puesto al César en ese lugar. Ese fue el que el Señor Jesucristo vino a vencer y lo venció. Y además dijo, ya está juzgado. ¿Ve? Ese era, y estableció Jesucristo su reino espiritual, pero ellos esperaban eso, por eso la columna de fuego se movió hacia los gentiles y se encontró con el peor de los perseguidores, con Saulo de Tarso. ¿Ven ustedes? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. La columna de fuego ahí comenzó ese trabajo entre los gentiles. Y así fue de mensajero en mensajero hasta William Marion Branham. Cuando vemos a William Marion Branham, vemos la columna de fuego. Estaba en ese mensajero. Pero ¿qué acontece? El hermano Branham, ¿qué vio en visión? ¿A dónde vio él la columna de fuego? ¿A dónde? La carpa. Ustedes ven que realmente hay 3 templos que Dios ordena construir: el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón y la carpa. La carpa no era una construcción que venía por voluntad humana, sino venía por revelación divina. Era una cosa que está en el programa de Dios para la culminación del programa de Dios. Pues hay gente que están esperando que el hermano Branham resucite para que tenga la visión de nuevo y diga, la estoy viendo en la carpa. Ya la tuvo. La columna de fuego moró en la carpa y mora en la carpa. Estaba en William Soto Santiago, esa columna de fuego. Ahí estaba el ángel del pacto. Ahí estaba el ángel de Jehová. Ahí estaba el Señor. Y esa columna de fuego dejó instrucciones y no se ha movido de ese lugar. ¿Se da cuenta usted? Necesitamos tener revelación divina. Que Dios nos ayude. Bueno, hoy vamos a tener mejor que vamos a dar la introducción con estas palabras del hermano William que me regaló acá el hermano Rudy, que me parece muy importante. Ya ustedes la tienen allí, ¿no?
son las palabras tomadas del mensaje El amor del Padre. Miren cómo dice el hermano William aquí. Así es también en el programa divino, porque los días nuestros, los días naturales, o sea, la semana que nosotros vivimos, representa días espirituales en el programa de Dios. Dios ha tenido a sus hijos viviendo por 7 días espirituales. Los 7 días naturales que nosotros vivimos representan esos días espirituales, o sea, 7 etapas, o sea, 7 edades, en los cuales el tutor ha estado enseñándole el programa divino, la palabra de Dios, ha estado educando a esos hijos. ¿Quién es el tutor? ¿Quién es el tutor? Es el Espíritu Santo. ¿Y a través de quién te va a enseñar el tutor? ¿No ven ustedes que el tutor tiene que tener un instrumento? Y así fue por los 7 edades de la iglesia. Y después del 7º mensajero, la columna de fuego, el tutor, el ángel del pacto, el Espíritu Santo nos estaba hablando por William Soto Santiago. Y entonces mire lo que dice. Y luego que termina ese programa de educación, ¿se gradúan en qué día? En el día 8º. El día 8º es el día donde el tutor concluye su labor de enseñanza. Vean eso. En el día 8º es el tiempo donde el tutor concluye su labor de enseñanza, revelándoles todas las cosas que antes no les había revelado y dándoles los exámenes finales que necesitamos tener. ¿Lo va a hacer quién? El Espíritu Santo. Les da un repaso en ese día 8º. ¿Qué nos va a dar el tutor? Un repaso. ¿Qué mandó el ángel del Señor a nuestro hermano José Benjamín Pérez? Que repasara, y le dijo, empieza con el año tal, y si se me termina, le dijo, sigue con el año tal. Ya ustedes han oído lo que nos ha contado el hermano José Benjamín Pérez. Y si se me acaba ese año, sigue con el año tal. Y así fue las instrucciones, y él ha venido haciéndolo conforme a las instrucciones. ¿Qué nos mandó él? A repasar. Mire lo que dice. Le da un repaso en ese día 8º. Le da un repaso de todo lo que habían aprendido en las edades del pasado. Recorren consecutivamente 7 etapas o 7 edades de enseñanza. Quiere decir que ese tutor viene para hacernos un repaso de lo que ya tenemos. ¿Quién nos trajo esa palabra? El precursor nos dio gran revelación de lo que era la segunda venida de Cristo. El precursor nos dio gran revelación del misterio, de los misterios que estaban ahí enseñados, excluyendo el 7º sello, que a él no le fue revelado, pero del resto nos dio tanto. Y luego de eso viene el mensajero de la edad de la piedra angular, con toda esa cantidad de mensajes que superan en gran manera a lo que nos dio el precursor. El precursor nos dio una cantidad, pero la cantidad que nos dio
¿Saben ustedes que el hermano William en algunas ocasiones, ustedes no lo pueden quizás creer, tenía hasta 4 y 5 cultos en un solo día? La gente no puede ser, claro que sí. Yo fui testigo de eso, de tener un culto con él en la mañana, a las 6 de la mañana en un lugar, pasar después a las 8 de la mañana en otra parte, después al mediodía en otra parte, después a las 3 de la tarde en otra parte, después en la noche. Yo fui testigo de eso. ¿Y qué estaba él? Dándonos ese alimento, acumulando ese pan para cuando ya todo llegara el momento, pudiéramos tener pan suficiente con que alimentarnos. Porque los profetas no hablan por voluntad humana, hablan por inspiración del Espíritu Santo. Entonces miren ustedes, aquí encontramos que les da, dice allí, un repaso. Estoy en el párrafo, les da el repaso, ¿verdad? En el día 8 les da un repaso de todo lo que habían aprendido en las edades pasadas. Recorren consecutivamente 7 etapas o 7 edades de enseñanza, mostrándoles, revelándoles ya a la altura de un maestro. Ya nosotros no somos niños, ya no nos pueden venirnos con la leche, la leche descremada. Ya nosotros podemos comer comida sólida. ¿Ve? Entonces, y ahora viene el maestro que ya no tiene que estar enseñándoles como empezó a enseñarle en el primer día, sino que ya le enseña a un nivel de un maestro que ya tiene sus estudiantes ya enseñados a tal nivel de que pueden ya recibir el diploma, pueden recibir ya el doctorado por el cual ellos han luchado toda la vida. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa tremenda, hermano. Ya nosotros aquí no estamos para... Ninguna de estas cosas pueden escandalizarnos a nosotros. Porque nosotros tenemos que estar conscientes que la misma columna de fuego que moró en el tabernáculo de Moisés, todo el tiempo estuvo allí, y moró en el templo de Salomón todo el tiempo. Y después moró en los profetas, moró en Jesús, moró esa columna de fuego ahí en el grupo de los creyentes primitivos, pasó esa columna de fuego al medio de los gentiles. Pablo dijo, no soy yo, sino es Cristo en mí. Y ustedes lo ven que así siguió hasta William Marion Branham. Y luego de eso, si no ha terminado todavía el trabajo y la obra, la columna de fuego, ¿creen ustedes que va a dejar la obra a medio andar? Tiene que concluirla, la obra que comenzó, la tiene que concluir. Y entonces tú tienes que ver cómo es que Él ha venido de hombre en hombre, como dijo el hermano Branham, Dios en morfe. Es el mismo Dios, pero cambiando de forma de Pablo, Ireneo, y así va, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, William Soto Santiago. Pero si se lleva a William Soto Santiago, quiere decir que dejó la obra inconclusa. No, nosotros tenemos que ser personas entendidas. Esto que estamos viendo hoy es un repaso. Y ya entonces, mire lo que dice. Ya entonces le da un repaso. Ya se lo da un repaso, ¿en qué? En una escala más profunda. Ahora este repaso que usted y yo estamos viendo en este tiempo, este repaso es en una escala
más profunda. No es como al principio una leche descremada. Ahora usted tiene que estar listo para comer comida sólida, porque esa es la comida que le da la fuerza a las águilas para subir a la altura donde tenemos que subir. Esa comida no se la pueden comer los buitres. Es para las águilas, porque tenemos que comer esa comida que es la que nos va a nutrir para llevarnos. Entonces dice que nos está haciendo un repaso, pero ese repaso va en una escala más profunda. Usted y yo tenemos que entender y ver lo que está pasando. Que algunas personas me dicen, pero ¿cuál es el mensaje del hermano José Benjamín Pérez? Yo lo que veo es a él citando al hermano Branham y citando al hermano William. Le digo, pues que justamente el mensaje de él es todo eso que nos está hablando y nos está leyendo del hermano Branham. Todo eso que nos está leyendo del hermano William, ese es su mensaje, eso es lo que él quiere decir, eso es lo que él cree, que sabe que eso que fue hablado fue palabra de Dios que se va a materializar en este tiempo y nos lo está recordando. ¿Acaso creen ustedes que esos extractos le aparecen así por casualidad? Todos esos extractos vienen bajo una dirección divina, con un propósito tanto sacado de los mensajes del hermano Branham, del hermano William, y aún le añade allí los extractos escritos por el hermano William. Anteayer me dio la hermana Virginia en la casa donde nosotros estamos llegando y donde llegaba el hermano William hace mucho tiempo, y tenía un cuartico ahí de estudio, y hay una libreta donde él hace unos estudios, pero en páginas grandes, y en cada porción de la que él va leyendo, va escribiendo, pero escribe cantidad. Y luego pasa a la parte de atrás donde continúa escribiendo de su puño y letra cosas que no estaban allí en el mensaje del hermano Branham, digamos, estaban, pero no estaban detalladas de esa manera. Yo le dije a la hermana, mira, esta libreta son una libretas así en hojas así, unos estudios pero hechos en hojas de este tamaño, escritos con toda cita de la Biblia, cita del mensaje del hermano Branham, cita de los sellos de las edades y libros del cita. Y yo le digo, esto que lo necesita es José Benjamín Pérez. Cuanto yo tenga la oportunidad que consiga una persona que vaya para allá, para Puerto Rico, mando eso. Y si no, pues se lo mando como les mandé las libretas que conseguimos en el cuarto de estudio allá en Monterrey. Todo eso se lo mandamos, como unas 12 libretas, con notas, pero una cosa bien profusa, bien abundante. Esto quien lo necesita es la persona que sabe leer e interpretar todas estas cositas. Hay que mandárselo al hermano. Yo ni siquiera las vi así por encimita. Entonces, fíjense ustedes, ya entonces les da un repaso en una escala más profunda. Las cosas que ellos no habían visto y entendido de las etapas pasadas, quizás las habíamos oído, las habíamos visto, pero no las habíamos visto espiritualmente, o sea, no las habíamos entendido.
entendido, cosas que no las habíamos entendido, pero luego en el repaso las vemos, ahí es que las vamos a ver. En el repaso ahí se ven. ¿Y qué pasa ahí entonces? Ahora tú y yo, no, siendo sinceros, no hubo muchas cosas que nos está mostrando ahora el hermano José Benjamín Pérez. ¿No es cierto, hermano Joel, que muchas cosas que el hermano José Benjamín nos está mostrando hoy las habíamos oído personalmente? Las habíamos oído, pero no las habíamos entendido. Era necesario que estas cosas nos fueran repasadas y nos fueran dadas, esos extractos, en el orden como Dios lo ha venido colocando, junto con los del hermano Branham y los del hermano José Benjamín Pérez, los del hermano William. Él nos los va dando. Ese es el mensaje que nos está abriendo los ojos. Ese es el mensaje que nos está abriendo el entendimiento. ¿Con qué le abrió el Señor el entendimiento a los apóstoles cuando apareció? ¿Con qué? Con la Escritura, con la palabra. Cuando les empezó a decir, pero no estaba escrito. Y ellos lo conocían, esas escrituras, la habían oído. No estaba escrito también esto en los Salmos, no estaba escrito. Y con la misma escritura les abrió el entendimiento. ¿Con qué nos está abriendo el Señor el entendimiento a nosotros? ¿No es con la misma palabra? ¿Acaso hace Dios alguna cosa que no sea por la palabra? ¿Habrá hecho Dios alguna cosa que no lo haga por la palabra? Todo lo hace por la palabra. Entonces, esa fe de rapto que está prometida, esa promesa, usted y yo la vamos a recibir es por la palabra. Por la palabra. Esa es la manera como Él nos lo va a dar. Quiere decir que en ese ministerio de carpa hay una obra que el Espíritu Santo, la columna de fuego, está haciendo hoy, que es más grande que los milagros que están profetizados. Porque eso es lo que me va a llevar a mí a obtener esa estatura del varón perfecto. Ese es el que nos va a llevar a nosotros a tener ese cuerpo a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Eso es más grande que milagros. ¿Ve? ¿Quién lo va a hacer? La palabra. Entonces dice acá que los hijos de Dios, acá vamos, y entendiendo, ahí es donde los vamos, en ese repaso las vamos a ver las cosas, ahí las vamos a entender y se preparan ya para recibir. Entonces, ¿qué vamos a recibir? El examen final, y recibir entonces la adopción en la materia en que ellos se han preparado. Eso ya es al final con ese investimiento. Y los hijos de Dios han estado preparándose para ser reyes y ser sacerdotes, ser los gobernantes de esta tierra, porque los mansos heredarán la tierra. Así es que ellos han estado siendo, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros ahora? Preparándonos. Miren los cantos que nos trajo el hermano Carlos, ¿no? Esos cantos son importantes. La presencia de la columna de fuego hoy en la carpa, porque esa es la misma columna de fuego que estuvo en el tabernáculo de Moisés. Esa fue la misma columna de fuego que estuvo en el templo de Salomón. Esa fue la misma columna de fuego que estuvo en Jesús de Nazaret. Esa es la misma columna de fuego que estuvo ahí con los apóstoles.
con los creyentes primitivos. Esa es la misma columna de fuego que le apareció a Moisés, a Pablo o a Saulo. Es la misma columna de fuego, hermano, porque la enseñanza no le puede venir a usted por el intelecto. Si le está llegando por el intelecto, usted es un manufacturado. Usted entonces no la está recibiendo de Dios, no la está recibiendo por el Espíritu. Eso es lo que me decía el hermano Benji a mí. Mira, Miguel, si yo me pongo a decirle a la gente las cosas que hizo el hermano William aquí en el hospital, en mi presencia, y las cosas que el hermano William me dijo aquí, yo lo que voy es a manufacturar gente. Yo no quiero manufacturar a nadie. Yo quiero que ellos lo vean por la palabra, que lo vean por el Espíritu. Digo, no que yo lo esté manufacturando. Yo no tengo que decir nada, yo solamente tengo que dar lo mismo que he recibido del ángel del Señor. Y lo que está recibiendo, estos extractos en el orden en que lo está recibiendo, esto, hermanos, nos prepara. ¿Será que estamos entendiendo bien? Bueno, fíjense lo que dice acá. Así es que ellos han estado siendo preparados. Porque un rey para reinar tiene que ser preparado primero. Y así ha acontecido con los hijos de Dios. Y en el tiempo final es donde el tutor, ahí tenemos al Espíritu Santo, dice, ya están listos para tomar el reino. Y el Señor dijo, no temas, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino a ustedes. Así que no hay por qué preocuparse, porque todo será de los hijos de Dios. Estamos esperando el momento en donde le han de colocar la túnica, la vestimenta de inmortalidad, el cuerpo nuevo, la nueva ropa a cada hijo de Dios. Pero sabemos que eso viene. Sabemos que eso es la promesa del Señor. Y eso viene. Mientras estamos estudiando, íbamos vestidos en la forma que deseábamos ir. Deseábamos ir vestidos. A menos que pusieran uniforme en ese lugar. Pero el día de la graduación, todos van vestidos de la misma forma, van vestidos con la túnica que corresponde a la graduación. Y así será en este tiempo final. Le han de colocar una vestidura nueva. Yo digo amén. Una vestidura blanca a cada uno. Eso es un cuerpo eterno, gloria a Dios. Un cuerpo transformado para desfilar en ese gran día de graduación, en donde nos graduamos como los herederos y reyes y sacerdotes para reinar por 1000 años y luego. Oye, hermano, yo les dejo con esta escritura. Esta porción, esta escritura le va a servir a usted. Léanla de nuevo, subrayenla y vean que allí hay una gran bendición. Este mensaje me lo va a buscar por ahí después el hermano Gerson para ver si lo colocamos. En eso yo estoy siguiendo con quédese con la palabra, pero de una manera más lenta. Voy tomando las recomendaciones que nos va haciendo el hermano José Benjamín Pérez. Mire, tal mensaje, cuál mensaje, él va recomendando. Y esos mensajes yo los voy anotando, los voy revisando y los voy incorporando, porque en algunos dicen, esto es bueno que los hermanos lo tengan.
Y al ponerlo en quédese con la palabra, pues ahí lo tienen. Y eso es lo que yo voy haciendo ahora, tratando que ellos tengan eso que él va recomendando. Hubo algunos que él recomendó así directamente, ¿no? Y eso ya los vamos colocando nosotros en esos tomos. Vamos un poco lento, pero vamos con estos mensajes que nos van a ayudar. Bueno, aquí tenemos nosotros en esta ocasión el hermano Joel Osorio Gaviria. Él es el que desde el principio nos preparó los estudios. Estos que tenemos acá, nos consigue por ahí un paquetico de los estudios de los que tienen acá, los estudios de Benjamín, del reverendo José Benjamín Pérez. Un paquetico, el mío lo tengo yo ahí pero cualquier paquetico para mostrarles aquí a los hermanos. Estos estudios, pues ya no le tocó a Joel hacerlo, ya lo hicieron acá, Joel. Pero estos son los estudios que vamos a estar repasando en el día de hoy y en el día de mañana. Las personas pues que están acá, que ya han venido y nos han dado de esto, y algunos nuevos que van a estar también con nosotros en este nuevo estudio, pues vamos a estudiar esto mismo que tú y yo estamos estudiando. Yo los estoy estudiando y estoy aprendiendo y estoy corrigiendo muchas cosas que quizás yo había dicho, que yo las había dicho de acuerdo a lo que yo había entendido, o las había dicho porque en veces uno se pone también a leer los comentarios. El hermano Branham nos recomendó la Biblia de Scofield porque tiene unos comentarios muy acertados, pero hay otros comentarios que no son completamente la verdad. Sí, digamos, no está completamente en armonía con toda la Escritura. Entonces, nosotros tenemos que quedarnos con aquello. El hermano William también cita algunos, ¿saben ustedes? El hermano William también cita algunos comentarios de Scofield que están conforme a la Escritura, conforme a la revelación. Y en veces uno, pues como lee libros y lee comentarios y lee, pues puede tener una idea, y a mí toda cosa la voy corrigiendo con esa palabra, porque la palabra del Señor es perfecta. El hermano José Benjamín Pérez nos va trayendo conforme a lo que nos habló el hermano Branham, conforme a lo que nos habló el hermano William, y nos va dando allí la palabra. La palabra es perfecta. Así que yo he estado corrigiendo cosas. Y yo creo que a ustedes le está pasando igual. Porque nos quedamos con la palabra. Bueno, Joel, aunque tú no hiciste esto, pero el estudio que estamos teniendo es este. Y vamos a darle a Joel. A veces me consiguen mi teléfono ahí en el escritorio. Ahí, hermano, me consigue el teléfono para darle vamos a darle una hora, Joel. Y ahí en esa hora tú nos das lo máximo y ahí te tocamos un pitico y ya tú sabes entonces que tienes unos 5 minutos para concluir. Luego de eso queremos oír un estudio muy sobresaliente sobre los misterios de Dios. Muchas gracias. Un estudio sobre los misterios de Dios que nos trae nuestro hermano Alfonso Acero. Ya lo estuvimos leyendo parte de eso con José, que está con nosotros
No sé si anotaron aquí entre los de Chile, al hermano José aquí, porque la lista que teníamos por aquí ahorita, que la hicimos, bueno, aquí la tenemos que tener porque yo la tenía aquí leyéndola. Era esa lista de los pastores. Se me hizo la listica de los pastores. Se me desapareció. Tiene que estar aquí. Aquí está. Déjenme ver los de Chile. Sí está el hermano Guillermo Ramírez, el hermano José Hernández, el hermano Moisés Figueroa. Son los tres que vinieron de Chile, Moisés. Bueno, con el hermano José Hernández estuvimos ya viendo este estudio, parte del estudio ya José lo tiene escrito. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen escrito ya ese estudio de misterios revelados. Ese va a ser un estudio fundamental para nosotros. Aquí hay cosas, bueno, el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar esto. Pero ahí está hablado por el profeta, está hablado por el ángel del Señor. Y nosotros estamos siendo alimentados por esa palabra, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es la única cosa perfecta que hay. La palabra del hombre puede errar, pero la palabra de Dios es perfecta. Entonces, que Dios nos ayude. Esperamos entonces que después del hermano Joel, ya entrará entonces el hermano Alfonso Acero. Y luego de eso, vamos quizás a cantar algún canto, tal vez entre el uno y el otro, cantamos el canto lema para que lo vayamos aprendiendo, porque me parece que el canto lema tiene una revelación muy importante. Los tres cantos que cantaron los muchachos allí son cosas que nosotros estamos necesitando. Entonces, Joel, tiene 1 hora. Así que esperamos que Dios te bendiga grandemente. Nos ponemos de pie solamente para estirarnos y prepararnos para recibir este repaso de este estudio bíblico de nuestro hermano José Benjamín Pérez. Que Dios te use grandemente. En el nombre eterno de William, así sea. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios, estuvo maravilloso. Muchas gracias, Joel. Estuvo muy especial. Todas esas porciones que él nos leyó ahí de nuestro hermano José Benjamín Pérez, esa parte que son los estudios que usted y yo estamos recibiendo. Yo estoy gozándome con esos estudios, yo estoy feliz, estoy agradecido. Le decía a nuestro hermano José Benjamín, yo estoy avivado, estoy motivado. Le decía yo a él al leer estos estudios y poder corregir cosas que uno pensaba de una manera, y una vez que yo las oigo por la palabra, y ahora yo sé cómo es, porque yo sé que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios que nos viene a través del instrumento que Dios tiene hoy es perfecta, porque no es palabra humana, es palabra que viene de la presencia de Dios, y es palabra que armoniza con toda la Escritura, con la Biblia, con los mensajes del hermano Branham, con los mensajes del hermano William. Todo lo que se nos está hablando armoniza, porque es la palabra del Señor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, no podemos gastar tiempo en el canto, cantamos después que nuestro hermano
Alfonso Acero nos hable, pero vamos a ponernos de pie un momentito, así nos estiramos y nos preparamos para un estudio extraordinario. ¿Ya todos lo tienen? ¿Será que, Rudy, ya todos tienen este estudio? ¿Ya lo tenemos para todos? Este estudio está interesantísimo. Bueno, yo no sé si el hermano lo va a poder dar en 1 hora, pero tiene 1 hora y en caso tal le damos unos 15 minutos extra, porque yo creo que a él le va a tocar repasar este estudio mañana también, porque este estudio está muy interesante. Bueno, vamos a dejar con nosotros entonces a nuestro hermano Alfonso Elías Acero. Venga, Dios te bendiga en gran manera. Muchas gracias por haber venido, Alfonso, muchas gracias. Bueno, ya después de Alfonso, pues tenemos también acá con nuestro hermano Howard Parra Rodríguez, que él ha estado estudiando estos mensajes del hermano William, y él también nos va a dar una parte después. Vamos a ver cuánto tiempo nos podemos darle, pero mientras tanto vamos a dejarle a Alfonso. Yo sé que en 1 hora va a ser difícil que Alfonso dé todo lo que está en este estudio bíblico. ¿Ya todos lo tienen? Levanten la mano los que ya los tienen para saber que ya todos lo tienen. ¿Hay alguno que le falta? El que le falta, levante la mano para dárselo. Si hay algunos todavía que le faltan. Es bueno por acá, Rudy, que tengas otra persona que te ayude a repartir por acá. Levanten la mano los pastores que le faltan, miren. Por aquí hay otros, ¿no hay otro que pueda ayudarte a repartir allí? Bueno. Otoniel, ayúdanos en eso. Y quizás alguien más. Bueno, todos lo tienen. Es un estudio que nos va a ayudar en gran manera porque son puros extractos del hermano William. Vamos a arrancar. Tú tienes tu teléfono, tienes allí. Vamos a darle 1 hora para comenzar. Y luego tiene unos 15 minutos extra, porque yo sé que en 1 hora le va a ser difícil a él darnos todo esto que hay allí. Arrancamos. Que Dios te bendiga, que Dios te unja, y gracias a Dios por haberte traído hasta acá y por el tiempo que tú tomaste para hacer este estudio. Que sea de bendición para todos nosotros aquí presentes, para todo el pueblo que está en conexión. Habrá gente que están conectados. Hay más de 8,000 conexiones. Hoy hay una reunión especial en Nebraska, que yo creo que me dicen que es el centro de Estados Unidos. Es una reunión especial de todos los pastores. También hay pastores de México, ¿no? Pero pastores de Estados Unidos, la gran mayoría que están allí, con el hermano William Santos, que él es de aquí de Guatemala. El hermano William Santos Barreondo, creo que es el otro apellido de él. Ahí en esa congregación, ese grupo de él, ahí están reunidos hoy. Hay una reunión de pastores que se concentraron de todas partes de Estados Unidos. De tal manera que queremos enviarle un saludo. Ellos están conectados, ¿verdad? Ellos están conectados con nosotros. Queremos enviarle un saludo desde aquí, desde Guatemala, a todos los pastores centroamericanos, a nuestro hermano William Santos Barreondo, allí en Nebraska. Que Dios los bendiga y que esta reunión sea de gran provecho para todos. Bueno, pueden sentarse, Dios te bendiga y te use en grande manera. Todo lo que Dios puso en él para que nos diera. Era bien importante
acá en el libro, lo tengo aquí, que ustedes tienen, no lo tengo, tengo el que sacamos nosotros originalmente, en la página 22, no sé si está en la misma de ustedes, yo tengo el que originalmente se sacó, debe estar en la página 22, cuando nos habla de, al final, tenemos también la promesa de la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Ahí nos está hablando el hermano William sobre las profecías que se acercan. Las profecías que se acercan. Ustedes lo tienen ahí en la misma página 22. Las profecías que se acercan. Al final, donde dice que tenemos también la promesa de la venida del Mesías. Esa es una de las profecías. La promesa es una promesa. Él la muestra ahí el hermano William como una promesa, la venida del Mesías para el pueblo hebreo y para el cristianismo. Para el cristianismo eso será la segunda venida de Cristo. Para el pueblo hebreo eso será la venida del Mesías. Es la venida de un hombre que aparecerá en este tiempo final. Es un hombre, está diciendo el hermano William, que es un hombre que aparecerá en este tiempo final y el cual será introducido por Elías. Entonces Elías es un ministerio ¿de qué? Precursor. Ya nos lo dijo un mensaje claramente, que Elías es un ministerio precursor. Será introducido por Elías, porque Elías, el ministerio de Elías, será el que precursará para el pueblo hebreo la venida del Mesías. ¿Qué ministerio de Elías tiene que, para el pueblo hebreo está hablando de precursar la venida del Mesías? Antes de llegar el Mesías, tendría entonces que Elías hacer algún contacto con el pueblo hebreo, anunciarles el tiempo en que está, buscaría contactos, ¿ve?, con una parte, con la otra, reuniones en Jerusalén, donde él juntaría a muchos judíos, otras reuniones donde él convocó judíos también para que estuvieran en la América Latina, y trajo representantes muy sobresalientes del pueblo de Israel, haciendo ese contacto, ¿no?, con el pueblo de Israel. Elías, que será el precursor de la venida del Mesías. Esto es lo que está esperando Israel, el pueblo hebreo, que aparezca este hombre, o sea, este Elías prometido, precursando la venida del Mesías para Israel. Lo van leyendo en la página 23. Y para el cristianismo, el precursor de la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. El que precursa la segunda venida de Cristo para el cristianismo ya vino. Y fue el reverendo William Branham, en el cual el Espíritu Santo operó el ministerio de Elías por cuarta ocasión. Fue un ministerio precursor. Reflejó Dios en William Branham la venida de Cristo también. Entonces fue un ministerio precursor por cuarta ocasión. Y para el pueblo hebreo, el que precursará, poniéndonos acá esto en futuro, la segunda venida de Cristo, que es la venida del Mesías para el pueblo hebreo. ¿Quién será el que lo precursará?
será el quinto Elías y por consiguiente aparecerá en este tiempo final y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Tendrá entonces ese precursor, siendo Elías, que hacer contacto con el pueblo hebreo para que el pueblo hebreo sepa que esté pendiente, porque ya el precursor que ellos estaban esperando, en el mismo libro de la religión de Israel, que está aquí, hermano, lo puso aquí, no sé en qué página está, pero está en... Él lo escribió también acá, el hermano Alfonso, ese extracto donde el hermano William lee que los judíos, la religión, ahí en ese libro, pues un libro antiguo que cargaba el hermano William, no sé si ustedes lo llegaron a ver, era un libro de esos grandes, como de este tamaño de largo, sus páginas eran así. Entonces, ahí en ese libro de la religión hebrea, ellos decían que ellos estaban esperando que Elías viniera para precursarles el Mesías, de tal manera que cuando apareció una persona hablando ya y precursando al Mesías, ellos estaban pendientes, ese tiene que ser Elías. Ve, ahí en ese libro él lo dice. Y entonces él dice que por consiguiente aparecerá en este tiempo final y precursará la venida del Mesías para el pueblo hebreo. Le anunciará la llegada de ese Mesías. Es decir, que lo que usted y yo estamos viendo, aunque se vea de una manera muy sencilla y muy simple, puede ser mucho más grande de lo que usted y yo estamos viendo. Me pareció muy extraordinario esa parte ahí que nos leyó el hermano Alfonso allí, que dice el hermano William también que se necesita un albañil ahí para pulir, hablando ahí del evangelismo del tiempo final, que es para pulir las piedras y colocarlas en la posición correcta que deben estar dentro del cuerpo místico de Cristo, pero es un ministerio de preparación. Bueno, hay tantos misterios en todo esto, pero tenemos que hacer, como decía nuestro hermano el reverendo José Manuel Pérez, que Dios mantenga nuestros ojos bien espirituales, bien abiertos, para que no se nos pasen por alto, como ya se pasó por alto allá. Él decía, en el tiempo de Noé, se le pasó por alto lo que estaba siendo hablado, lo que estaba siendo predicado por un profeta, y entonces no se dieron cuenta, no supieron hasta que vino el juicio, o sea, vino el diluvio, se lo llevó a todos, y ellos no, pasaron por alto. Todo lo que ese profeta estaba hablando, para ellos eran como tonterías, para ellos era un hombre que no calificaba para ser ese profeta, era un campesino, y entonces, pero era Dios. Y lo mismo dice que pasó por alto en el tiempo de Lot, y aún los ángeles que fueron de investigación de juicio, ellos no lo vieron, quisieron hacerle daño. Los ángeles tuvieron que obrar y cegarlo. Hasta que vino el juicio, el fuego, y los quemó a todos. ¿Sí? Y asimismo, en la venida del Señor para el pueblo de Israel, un pueblo que estaba pendiente de la venida del Mesías, estaban esperando al Mesías en su venida, estaban esperando a Elías que viniera primero y precursara la venida del Mesías, y resulta que Elías vino.
Y hicieron con él todo lo que quisieron porque no lo aceptaron, no lo recibieron, no entendieron que ser Elías precursando la venida del Mesías. No lo vieron, no lo entendieron, pero era Elías. Y se les pasó por alto. Lo consideraron como un ignorante, un loco. Como dijeron allá en Tucson, cuando el hermano William predicó despertando a la realidad de lo que Dios está haciendo hoy, entonces dijo ellos le daban la oportunidad al pueblo que hiciera preguntas, pero aquí no hay preguntas que hacer. Aquí todos nos damos cuenta que este es como uno de esos locos del manicomio, dijo. Se le mete la idea que ellos son Napoleón, que soy esto, soy Napoleón. ¿Entendieron ustedes lo que quiso decir este hombre cuando nos habló? Claro que entendieron, que él les quiso mostrar lo que estaba aconteciendo. Y ¿se dan cuenta? Usted es como esos locos del manicomio. Dice, yo soy Napoleón. ¿Quién le saca a un loco de eso esa idea de que es Napoleón? Hay que dejarlo. Esto no va a llegar ni a la esquina. Hermano William, el mensaje de ustedes es el que no va a llegar ni a la esquina, pero este va a llenar el mundo entero. Entonces, vean ustedes cómo son las cosas, se les pasa por alto. Se le pasó por alto al pueblo de Israel, se le pasa por alto a las personas que están esperando la venida del Señor. Y no se nos vaya a pasar por alto a nosotros, porque hay una parte ahí donde él dice que hay las 7. ¿En qué mensaje fue que me dijiste que estaba en el mensaje de Julio, la tercera etapa, ¿no? La tercera parte. El de Julio, la página 43, me dijiste. De Julio, ¿la segunda o la tercera parte? La tercera parte. Bueno, fíjense ustedes que eso es algo que nos puede pasar, porque hay 7 etapas, dice él allí. Si está hablando no estaba hablando de las personas que se salieron de paso, ¿verdad? Dice que los que se salieron de paso, la página 43, miraban para atrás. ¿Para dónde? Este es el hermano William predicando la visión del tabernáculo. Dice que los que se salieron de paso estaban mirando para atrás. ¿Para dónde? Para la edad que ya había pasado. Es la edad de la Odisea. Ve la cita que nos está trayendo allí el hermano José Benjamín Pérez. Dice que estaban subiendo, mirando para abajo. Es mirar para la Odisea, ¿ven? Entonces solamente Dios puede hacer un milagro para meternos en paso, para que caminemos como debemos caminar en la edad que nos corresponde y en la dispensación que nos corresponde. Dice aquí el hermano José Benjamín Pérez, ahora recuerden, eso fue en ese tiempo, en el 1976, dice que estaba predicando el hermano William este mensaje allá en Pasto, ¿no? Él dice, lo cual en esa fecha, 74-76, vemos que ahora en este tiempo es una repetición, es como si fuera un ciclo que se vuelve a repetir, una repetición de ese lapso de tiempo en el cual ahí el hermano William estaba trayendo todas esas cosas
al pueblo de Dios. ¿Ve? Y vuelve otra vez ese ciclo en el tiempo, a verse en el tiempo final. Allí se estaban comenzando ese entrelace dispensacional en el cual estaba el llamado al pueblo a que no miraran hacia atrás. ¿A que no miraran hacia dónde? Hacia la edad de la Odisea, sino que era ya un mensaje de subir a la edad de la piedra angular. Entonces, vean lo que nos dice aquí, está acá hablándonos el hermano Benjamín, y es el Espíritu de Dios hablándonos por él. Conscientes de que dentro de la edad de la piedra angular hemos estado recorriendo esas 7 etapas o edades que fueron representadas en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Hemos recorrido esas 7 etapas dentro de la misma edad de la piedra angular. En algún momento, ¿verdad? Alfonso, y quizás me lo puede verificar el hermano Joel Osorio, dijo el hermano William en una parte: hemos entrado a la 7ª etapa de la edad de la piedra angular. ¿No recuerdan ustedes? En los bautismos. Cuando justamente se empezaron los bautismos, porque yo recuerdo que él me pidió para que bautizara ahí la iglesia de Puerto Rico. Y él dijo que la próxima, digo, no sabemos cuándo esta etapa termine, esta de los bautismos. Él dijo, no sabemos cuándo, pero la próxima es la 8ª, que es entrar a eternidad. Ahí lo dijo. Búsquenlo ustedes en el saludo a los bautismos, que fue el que dio origen a los bautismos allí en Puerto Rico. Él lo dijo allí, ¿ve? Entonces dijo que ya estamos entrando, ¿ve?, en la 7ª etapa y no sabemos cuándo termine. Hemos recorrido esas 7 etapas dentro de la misma edad de la piedra angular, que son esos 7 truenos consecutivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que allí el hermano Branham en el libro de los sellos, en el mensaje del 7º sello, lo relata. Ya luego lo pueden buscar y leerlo, y donde se recorren esas 7 etapas consecutivas con un mismo mensajero, ¿no? Y se está llamando al pueblo a no mirar hacia atrás, a esas edades pasadas que transcurrieron, tanto de las edades de la iglesia, de algunos de los mensajeros, como también las que están dentro de la edad de la piedra angular. No mirar hacia esas edades que ya pasaron, porque cuando el hermano Branham allí está relatando esa parte en donde él estuvo, en esa visión, donde él vio esa visión de la novia, él no estaba aquí. O sea que ahí ya estaba en la 6ª dimensión y desde allá estaba mirando lo que estaba ocurriendo en nuestro tiempo. Entonces, hay 7 etapas en la novia, en la edad de la piedra angular, y si nosotros nos descuidamos, nos podemos quedar en alguna etapa, como se quedaron muchos, en la edad de la Odisea, en las etapas de la iglesia. Entonces, gente, podemos estar, si nos descuidamos, no darnos cuenta
que hemos entrado a una etapa de eternidad. Y esto, bueno, Dios nos ayudará a entender eso. Pero ahí ustedes lo pueden estudiar después en esos libros, de esos estudios de nuestro hermano José Benjamín Pérez. Y yo creo de todo corazón que tenemos que pedir revelación de Dios también, así como decía, como los puso el hermano Alfonso aquí en este estudio al principio, que el hermano Branham nos los dice, que sin la revelación divina, no importa que usted se ponga a estudiar y a comparar versículo con versículo, hasta que no viene esa revelación divina, usted no va a entender un misterio, se quedaría ese misterio ahí oculto para usted, porque con el intelecto, dicen, no lo va a poder ver claramente. Puede entenderlo en la forma humana, pero espiritualmente, como es el misterio, Dios nos ayude a entender esto que estamos leyendo del hermano William, donde él nos está hablando de ese ministerio de Elías como precursor y nos está mostrando tantas veces, en 4 mensajes tú pusiste, ¿no? Pero hay muchos más. Él puso 4 donde nos muestra eso. Ustedes se llevan el libro, lo buscan, lo subrayan, pero hay muchos mensajes más, donde él nos está mostrando este misterio de Elías precursando esta cosa tan grande que el Señor ha prometido. Que el 7º sello, hermano, es un misterio. Yo creo que el mensaje que nos va a predicar el hermano José Benjamín Pérez mañana va a ser una de esas explosiones del 7º sello. Así que estemos orando por esa actividad de mañana, pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, que nos abra nuestro corazón para entender todo lo que Él nos estará dando. Él me decía, me llamó y me dijo, oye Miguel, tú has estado poniendo a la gente en expectativa sobre esa actividad de mañana. Y me llamó y me dijo, tú has estado hablando y has estado poniendo a la gente en expectativa. Y creo que no eres tú, creo que es el Señor que está haciendo esto. Así que él me llamó y me dijo, creo que no eres tú, creo que tú estabas pensando en otra cosa, pero no en lo que realmente está Dios preparando para el día de mañana. Bueno, entonces esa actividad comienza temprano allá en Puerto Rico, pero ya cuando llegue la hora de acá, aquí vamos a comenzar tal vez con un mensaje del hermano William para darle tiempo a que él termine y nos mande el mensaje, que él me diga, ya me diga este muchacho que está el mensaje allí, pues entonces ya empezaremos escuchando algunas conferencias, algo así, de algunos expositores, mientras que llegue ese momento. Cuando me diga ya está el mensaje, ese es el que vamos a oír. Él me dice, yo creo que no eres tú, creo que es el Señor que ha estado poniendo, tú estás pensando en otra cosa. Le dije, sí, posiblemente estaba pensando en otra cosa. Me dijo, pero no es así. Es la explosión que va a traer el Señor con su palabra. Bueno, vamos a ver los cantos. Queremos oír esos cantos de nuevo, Carlos, si tú estás por ahí. Y nos preparamos para dejar al hermano Howard Parra Rodríguez con nosotros. Damos gracias a Dios verdaderamente que estos estudios son, muchas gracias, Howard, muy preciosos todos esos estudios.
Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Sí. Muy tremendo, verdaderamente estuvo muy, muy importante todo lo que nos leyó el hermano. Pero se dan ustedes cuenta cuán sencillo el hermano José Benjamín Pérez nos los dice. Lo dice de una manera muy sencilla. Hay una parte donde él dice, algunas personas dicen, no, pero el hermano William dijo que había cosas que nadie las sabría, sino solamente el ángel del Señor. Él dijo sí, él dijo eso, ¿no? Que había cosas que nadie las sabría, sino el ángel del Señor. Pero él ya no está. Y antes de él irse, él tenía que darnos a conocer. Eso está en el mensaje que nos predicó el 4 de junio, por allá que lo pusimos en Bogotá, ¿se acuerdan? Allá donde tenía que dárselo a conocer a alguien, porque si no, no íbamos a saber cómo se iba a desarrollar el resto de la actividad, de la tercera etapa. Y él me lo reveló a esta persona, me lo reveló, dice él. Entonces usted dice alguno, bueno, eso lo está diciendo él. Bueno, eso fue lo que aconteció, él me lo reveló, ya usted no puede decir que eso nadie lo sabrá, porque ya fue hablado, ya él me dijo qué era lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y hubo hasta fechas que le dio. Entonces él dice, bueno, vean ustedes, eso es cierto que nadie lo sabía sino él, pero ahora ya él dice, me lo reveló a mi persona. Usted dice, bueno, yo no estaba ahí, yo no vi eso, bueno, pero él tiene que decirlo y usted lo cree o no lo cree. Eso sería una cosa suya ya, él no puede hacer otra cosa, sino decirnos, bueno, estamos muy agradecidos a Dios por haber tomado este tema, estos estudios tan importantes. Ya es la 1, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una parada para el almuerzo. Recuerden que esta tarde el culto de la tarde es a las 4. Por lo tanto, si es la 1 ahorita, ¿qué hora podemos entrar, Eduardo? ¿A qué hora podemos regresar? 2:30. Bueno, a las 2:30 vamos a regresar de nuevo. Entonces Israel López, que siempre ha estado con nosotros y no ha participado, tú has estado estudiando estos mensajes del hermano William. Bueno, el hermano Israel nos traerá entonces en la tarde, y ya en la parte que nos quede por ahí antes del culto, pues yo voy a hacerle preguntas a algunos de ustedes en forma directa, individual. ¿Qué entiende usted sobre esta etapa, este ciclo que se ha abierto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Ve? Porque yo entiendo que todavía la obra de Dios la está haciendo, y para hacerla tiene que usar su palabra, tiene que hablarla, tiene que haber palabra hablada. Si no se habla, pues entonces usted nunca podrá saber qué es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esta tarde, pues después de Israel López, ya daremos la oportunidad a hacerle preguntas así indirectas a muchas personas, y ahí vamos a tener un entendimiento de qué es lo que está sucediendo en el día de hoy, cómo usted lo ve, cómo ve usted lo que está sucediendo. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de ese ministerio que Dios tiene para el día de hoy? ¿Cómo ve usted ese ministerio? Y cosas así que podemos preguntando para saber, tener
hasta dónde ustedes tienen el cuadro claro de todo lo que está aconteciendo. Nosotros somos muy bienaventurados, hermano, al poder vivir en este tiempo y estar escuchando todo. El hermano José Benjamín Pérez pudo haberse quedado callado y, bueno, que cada uno consiga, pero no. La palabra tiene que ser hablada para poder ser materializada. La palabra tiene que ser hablada. No podía, porque en el programa divino tenía que estar la palabra para este tiempo. Dios es un Dios del eterno presente, estuvo presente en el tiempo de cada profeta, estuvo presente ahí en el tiempo de William Soto Santiago, pero tiene que estar presente hoy para concluir el trabajo y las cosas que van a suceder en este tiempo. Son tan grandes, pareciera que fuera imposible que se cumplieran de esa manera. Pero así es como nos citaba ahí el hermano Howard Parra, que dijo el hermano Branham que si iba a ser una cosa grande, busquen la sencilla. Pero si dice que va a ser una más grande, entonces busquen la más sencilla todavía. Dios nos ayude. Yo espero que ustedes hayan podido aprovechar todo lo que nos fue hablado por el hermano Joel, que fue muy importante. Muchas gracias, Joel, por haber venido. Gracias a nuestro hermano Alfonso Acero por ese estudio tan importante. Quizás pudiera hacer un resumen mañana de esa parte, porque va a haber mucha gente conectada mañana. Tal vez no están hoy. Hay muchos pastores conectados, ¿verdad?, con sus congregaciones. El que yo supe, pues, que son estos hermanos de Nebraska, donde está el hermano William Santos, que él es de aquí, de Guatemala, y él es el pastor ahí, en ese lugar. Me han escrito pastores de distintos lugares que van camino, iban esta mañana, iban camino hacia ese lugar, porque yo no sé si es mañana cuando ellos están reunidos allí. Mañana, ¿verdad? Pero ya estaban llegando muchos hoy, porque ya me decían que estaban llegando allí, pero mañana sería cuando esté esa reunión. Por lo tanto, sería muy bueno que mañana pues tengamos un resumen de lo que se habló hoy. Hoy pues estuvimos viendo unas cosas muy importantes. Esto que estamos viendo es más grande de lo que usted se puede imaginar. Que Dios nos ayude, que nos abra los ojos y lo veamos en plenitud. Bueno, ¿qué hacemos? Cantamos. ¿Qué hacemos, Eduardo? Voy a dejar a Eduardo para que él sea el que nos dirija. ¿Cuál es el próximo paso? Y ya nos dé el anuncio para la tarde. Dios te bendiga y te siga usando grandemente.